Lo primero que escuché al entrar en el salón de mis padres no fue un saludo, fue el golpe seco y crujiente de una carpeta de archivos impactando contra la mesa de centro con la fuerza suficiente para que algunos papeles se deslizaran por la madera. El sonido cortó el silencio de la casa como una rama rota. Marina, dijo mi madre con la voz firme, de esa manera ensayada que usaba cuando ya había tomado una decisión, tienes que firmar esto. Yo seguía parada en el umbral, con el aire frío del invierno adherido a mi uniforme y el leve olor a combustible de avión y polvo del desierto todavía pegado a mí desde el viaje desde la base de Torrejón. La luz del sol atravesaba la habitación en largas franjas pálidas, iluminando los bordes de esa gruesa carpeta, mi supuesta salida del ejército. Habían dispuesto el salón en un semicírculo lento con las sillas más juntas de lo habitual y las rodillas casi tocándose, una encerrona en toda regla si alguna vez había visto una. Nadie dijo la palabra, pero podía sentirla en la forma en que me miraban, ojos suaves, sonrisas tensas, ese tipo particular de preocupación que siempre se sentía más como un juicio disfrazado para la misa de domingo. Beatriz, mi hermana, se alisó la blusa y me ofreció una sonrisa que no llegaba a sus ojos y dijo: Marina, hemos estado hablando de tu futuro. No había dado ni 3 pasos dentro antes de que los comentarios comenzaran a flotar hacia mí, cada uno envuelto en dulzura pero dejando un aguijón detrás. Pasas demasiado tiempo en misiones en el extranjero, ningún hombre va a esperar para siempre. La mayoría de los hombres no quieren a alguien que da órdenes para ganarse la vida de soldado envejece a las mujeres más rápido, cariño, tú no lo ves, pero nosotros sí, necesitas a alguien amable, no en lo que sea que el ejército te haya convertido. Sus voces se mezclaban, educadas, medidas, practicadas como si hubieran ensayado esto, y tal vez lo habían hecho. Mantuve mi rostro inmóvil, la mandíbula relajada, los dedos rozando el borde de mi gorra de servicio, una respiración tranquila, lo justo para mantenerme firme, y luego llegó la frase suave, casi tierna, como si fuera una amabilidad: Marina, nadie se va a casar con una mujer militar rígida y dura como una piedra, estás destruyendo tu propio futuro. La habitación se quedó en silencio después de eso, no un silencio áspero, sino del tipo que presiona sobre ti pidiéndote que estés de acuerdo con él. Sentí el peso asentarse sobre mis hombros, más pesado que cualquier mochila de combate que hubiera cargado jamás. No dije nada de inmediato, los años de uniforme me habían enseñado que a veces el silencio dice más verdades que cualquier defensa. Por dentro las palabras golpearon un lugar que no dejaba ver a la gente, pero por fuera solo enderecé la carpeta sobre la mesa con 2 dedos alineando sus bordes, un pequeño gesto controlado y firme. Pero fue suficiente para evitar que mi voz temblara cuando finalmente dije que no sabía que mi futuro se decidía por votación familiar, y la habitación por un momento olvidó cómo respirar. Por un momento después de mi pregunta nadie se movió, el polvo flotaba en la luz del sol entre nosotros, lento e indiferente, como si se negara a tomar partido. Mi padre fue el primero en moverse, se aclaró la garganta, ese sonido suave y ronco que hacía siempre que se sentía acorralado, y dijo: estamos preocupados por ti, Marina, entrelazando las manos. La piel alrededor de sus nudillos parecía más fina de lo que recordaba. Te has perdido mucho: navidades, cumpleaños, la operación de tu madre. Los enumeró cuidadosamente, no acusando, sino apilando cada recuerdo como piedras sobre mi pecho. Beatriz se inclinó hacia adelante, las patas de su silla crujieron en el parqué, y dijo: no decimos que lo que haces no sea importante, y me dio una sonrisa tensa, pero la vida se te está pasando, tienes 34 años. No tienes tiempo para resolver las cosas más tarde. Al otro lado de la habitación, mi tía Elena tomó un sorbo lento de su té, la cucharilla tintineó suavemente contra la taza cuando la dejó y murmuró que estar desplegada todo el tiempo cambia a una mujer, la hace más dura, y la maternidad necesita suavidad. Sentí las palabras más que escucharlas, como pequeños y precisos golpes contra un moratón. Relajé la mandíbula antes de hablar, de la misma manera que lo hacía antes de dirigirme a un paciente nervioso, y repetí en voz baja la palabra suavidad, dejando que se asentara, me sabía desconocida en la lengua. Mi primo Sergio, siempre el práctico, se frotó las palmas en los vaqueros y dijo: mira, solo pensamos que el ejército te da una excusa para evitar la vida real, las emociones reales, te mantienes lo suficientemente ocupada y no tienes que enfrentarte a nada. Su voz no era cruel, y eso de alguna manera lo hacía peor. Afuera un coche pasó por la calle, los neumáticos zumbando bajo, dentro nadie respiraba demasiado fuerte. Descansé las yemas de los dedos en el brazo del sofá, conectando con la tela gastada. Papá había tenido este sofá desde que yo tenía 10 años. Realmente creían que me estaban ayudando, esa era la parte que dolía.
Mi madre abrió la carpeta de nuevo, deslizando una página hacia mí con 2 dedos como si estuviera ofreciendo un tratado de paz y dijo: Marina, cariño, el ejército ya te ha quitado bastante, déjanos devolverte tu vida. Vi su mano retirarse, fina y temblorosa, y un pequeño dolor subió a mi pecho, no ira, solo algo cansado. Tomé una respiración lenta, constante y practicada. No intentaban hacerme daño, pero al decidir cómo debería ser mi vida, olvidaron que era mía para elegir, y eso de alguna manera cortaba más profundo que sus dudas. Me recosté un poco dejando que las palabras de mi madre se asentaran en la habitación tranquila. El vapor de su taza intacta de manzanilla se rizaba hacia arriba, fino y vacilante, como si no estuviera seguro de qué dirección tomar. Lo observé por un momento, me ayudó a estabilizar la parte de mí que quería reaccionar demasiado rápido. Cuando finalmente hablé, mi voz salió tranquila, baja, uniforme, el mismo tono que usaba al dar noticias difíciles a familias preocupadas en el extranjero. El ejército no es algo en lo que caí por accidente, no es un trabajo que elegí de una lista del paro. Es una vocación, lo elegí porque se sentía como un propósito real. La luz del sol se había desplazado unos centímetros por la alfombra y el polvo se movía con ella, derivando en círculos lentos. Mantuve mi mirada allí mientras continuaba, no para evitar sus ojos, sino para mantenerme anclada, y añadí que ser fuerte no me hace estar rota, no me hace incapaz de ser amada o de construir una vida. Un suave crujido recorrió la habitación, gente ajustándose en sus asientos, cruzando piernas, enderezando cuellos, ese nerviosismo que ocurre cuando la verdad pasa demasiado cerca. Miré hacia arriba entonces, dejando que mis ojos se movieran de una cara familiar a otra y pregunté en voz baja: ¿me veréis como una mujer adulta y no como un proyecto que estáis tratando de arreglar? Mi padre exhaló por la nariz, largo y lento. Beatriz apretó los labios, tía Elena entrelazó las manos con más fuerza hasta que los nudillos se pusieron blancos. Mi tío Luis habló primero, sacudiendo la cabeza ligeramente, diciendo que solo intentaban hacerlo mejor, y Beatriz añadió rápidamente que no querían que terminara sola, que no hay nada malo en esperar que tengas a alguien a quien volver a casa. Mi madre volvió a buscar la carpeta, deslizándola un poco más cerca de mí, y dijo que el ejército no cuidará de mí cuando sea vieja. Cariño, la familia hace eso. Sus voces se mantuvieron suaves, reflexivas, sin un tono elevado en ninguna parte. Esa era la parte difícil, lo razonables que sonaban mientras desmantelaban la vida que yo había construido. Sentí mi pulgar presionar contra los relieves de un botón en la manga de mi uniforme, un gesto silencioso para mantener mi respiración estable por dentro. Algo dolía, un dolor lento y familiar, no ira, tampoco tristeza exactamente, solo la pesadez de ser incomprendida por las personas que deberían haberme conocido mejor. Piensan que me están salvando, recuerdo haber pensado, pero no ven que están tratando de quitarme lo mismo que me hizo ser quien soy. Y en esa habitación soleada y quieta, el silencio después de mis palabras dijo más que cualquier otra cosa. La habitación permaneció inmóvil después de mi pregunta, tan inmóvil que podía escuchar el leve zumbido del frigorífico en la cocina y el tic-tac del reloj de pared sobre la silla de mi padre. 40 segundos, tal vez más, pasaron así, solo respirando y esperando, y el suave roce de la manga de alguien contra la tapicería. Fue Beatriz quien rompió el silencio diciendo: Marina, estás desperdiciando tus mejores años ahí fuera, todo ese peligro, ¿para qué podrías tener una vida real aquí? Sus palabras no dolieron tanto como lo hubieran hecho antes, pero aún llevaban un peso que no se daban cuenta que estaban colocando sobre mí. Dejé que mi mirada se posara en la foto familiar enmarcada en la estantería, tomada antes de mi primer despliegue. Tenía 23 años entonces, llena de nervios y esperanza. Ninguno de ellos había preguntado qué esperaba yo. Tomé una respiración lenta y constante y dije en voz baja: creéis que he estado desperdiciando mi vida, pero necesito que entendáis algo, lo que hago importa, no solo para mí. Mi padre levantó la vista hacia mí frunciendo un poco el ceño, los dedos de mi madre se tensaron alrededor del borde de esa carpeta. Continué diciendo que soy comandante médico de una unidad de respuesta especial. Vamos donde otros no pueden: desastres naturales, zonas hostiles, escuelas derrumbadas, mercados bombardeados. La taza de té de tía Elena se detuvo a medio camino de sus labios. Mantuve mi tono nivelado y medido. El mes pasado fui recomendada para la Cruz del Mérito Militar, y en los últimos 3 años nuestro equipo ha sacado a civiles, familias, niños de 3 grandes crisis humanitarias. Las palabras quedaron ahí sin adornos, no las vestí, no intenté impresionar a nadie, simplemente dije la verdad. La mano de mi madre se deslizó de la carpeta descansando plana sobre su regazo. Nadie habló,
ni un solo pie se movió en el suelo, incluso el frigorífico pareció calmarse como si toda la casa contuviera la respiración. No fue orgullo lo que vi en sus caras, no asombro, sino algo más tranquilo, más pesado, una conciencia naciente de que nunca habían preguntado en quién me había convertido, no realmente, habían rellenado los espacios en blanco ellos mismos, armando una versión de mí que encajaba mejor con sus miedos que con mi realidad. En el silencio sentí un pequeño dolor en el pecho, no agudo, solo el ardor lento de no ser vista durante demasiado tiempo. Dejé descansar mi mano sobre mi rodilla, firme, y dije suavemente: vosotros lo llamáis tiempo perdido, pero para mí, cada minuto ha significado salvar el de otra persona. Sus ojos bajaron uno por uno, y por primera vez esa tarde, la habitación cayó en un silencio que se sentía como vergüenza en lugar de juicio. Nadie habló después de mis últimas palabras. El silencio tenía un peso diferente ahora, menos justiciero, más incierto, como una habitación conteniendo la respiración después de darse cuenta de que había sido demasiado ruidosa durante demasiado tiempo. La luz de la tarde había cambiado de nuevo, volviéndose más cálida, rozando los bordes de los muebles con un oro suave, hacía que las motas de polvo parecieran casi brasas a la deriva. Estaba alcanzando mi vaso de agua cuando sonó el timbre, un repique claro y brillante que se sentía extrañamente fuera de lugar en la pesada quietud. Mi madre parpadeó como si hubiera olvidado que teníamos timbre. Mi padre se levantó lentamente, crujiéndole las articulaciones, y se dirigió al recibidor. Escuché la puerta abrirse, luego pasos, firmes, familiares, y una voz baja y cálida con tono de disculpa diciendo: siento que lleguemos tarde, el tráfico desde la base estaba fatal. No me moví, no tuve que hacerlo, conocía esa voz como la palma de mi mano. El comandante Alejandro Vega entró en el salón primero, todavía con su cazadora de vuelo de la Armada, la cremallera medio bajada por las prisas. Detrás de él, la pequeña Alba se aferraba a su manga, sus zapatitos golpeando suavemente el parqué, y Mateo seguía detrás, agarrando un helicóptero de juguete, el rotor haciendo clic suavemente mientras rozaba su rodilla. Alba me vio antes que nadie y gritó: mamá, su voz brillante y clara cortando el aire aturdido: mami, te he echado de menos, y corrió hacia mí con ese tipo de alegría que los niños no se molestan en ocultar, sus rizos rebotando, su pequeña mochila balanceándose detrás. Golpeó mis piernas con fuerza suficiente para hacerme retroceder un paso, me estabilicé, mis manos bajando a sus hombros por instinto, su calidez me ancló de una manera que nada más ese día lo había hecho. Mi familia se congeló, cada uno de ellos. Los labios de Beatriz se separaron, temblando ligeramente al principio, los ojos de Jaime se abrieron desenfocados, incluso las manos de mi madre cayeron de la carpeta, cayendo silenciosamente en su regazo. Beatriz susurró: Marina, como si decirlo demasiado alto pudiera romper algo frágil: ¿Tienes hijos? Alejandro se movió a mi lado, luego Mateo se metió bajo su brazo, me dio una pequeña sonrisa, firme, tranquilizadora, del tipo que un hombre ofrece cuando sabe que has estado parada sola demasiado tiempo. Deslizó su mano libre en la mía y dijo suavemente: ¿y un marido? Aunque supongo que tampoco sabían eso. Nadie respondió. La habitación simplemente se quedó allí aturdida en un silencio mucho más profundo que los anteriores, un silencio que finalmente me veía por completo. Por un largo momento, nadie parecía saber qué hacer con sus manos, sus ojos o el repentino cambio en el aire. Mi madre parpadeó 2 veces como si intentara enfocar la escena, mis hijos en mis rodillas, Alejandro de pie a mi lado, su pulgar rozando una vez el dorso de mi mano en un recordatorio silencioso de que ya no estaba sola. La luz de la tarde se había suavizado, convirtiendo el salón en un baño de ámbar, y en ese resplandor, cada cara aturdida parecía casi frágil. Mi padre encontró su voz primero y dijo apenas por encima de un susurro: no lo entiendo, ¿cómo no pudimos saberlo? Alejandro dio un paso un poco más cerca para poder mirarles a los ojos directamente, habló con calma, de la manera que lo hacía en las sesiones informativas, medido, constante, y dijo que los despliegues de Marina no eran cortos, que cada vez que ella estaba fuera, él se ocupaba de los niños, de todos ellos, comidas, visitas al médico, reuniones del colegio, todo. Mateo tiró de su chaqueta entonces, y Alejandro alisó suavemente el pelo del niño antes de continuar diciendo que ella no escondía su vida, pero cada vez que intentaba compartir algo sobre nosotros, nuestro matrimonio, los niños, alguien en esta habitación lo apartaba, le decía que debía centrarse en sí misma primero, o que una mujer militar sentando cabeza era poco realista. Las palabras no aterrizaron como acusaciones, aterrizaron como hechos, llanas, tranquilas, inevitables.
Sentí los dedos de Alba curvarse más fuerte alrededor de los míos, mi otra mano encontró el borde del sofá anclándome en la textura familiar de la tela gastada, mantuvo mi voz sin temblar cuando finalmente hablé. No creíais que pudiera ser ambas cosas. Dije suavemente, una soldado y una mujer capaz de amar, una madre. Los ojos de mi madre se llenaron no de lágrimas todavía, sino del brillo de alguien viéndose a sí mismo desde fuera por primera vez. La taza de té de mi tía Elena tembló ligeramente en su agarre. Dejé que la quietud se extendiera solo una respiración, luego otra. El silencio revela más que los discursos jamás lo harán. Continué diciendo que cuando hablaba de amor, escuchabais distracción, cuando hablaba de compromiso, escuchabais peligro, y cuando hablaba de ser feliz, pensabais que era temporal. Un solo pensamiento surgió en mí entonces, simple, constante, y dejé que saliera exactamente como se formó. Mi familia nunca ha carecido de amor, dije, lo que nos ha faltado es fe en quién soy. La habitación no solo cayó en silencio esta vez, se ablandó como si algo pesado finalmente se hubiera roto, dejando respirar a la verdad. La habitación no se apresuró a llenar el silencio después de mis palabras, se quedó allí, suave, frágil, como si las propias paredes necesitaran un momento para absorber lo que se había dicho. La luz ámbar se había profundizado, asentándose ahora a través del salón como una manta cálida, y en ese resplandor, cada rostro parecía más viejo, más amable, despojado de su certeza. Entonces mi madre se movió, no fue dramático, solo una pequeña inhalación, aguda y temblorosa, y dejó la carpeta a un lado con dedos cuidadosos como si de repente fuera demasiado pesada para sostenerla. Miró a Alba, que todavía estaba presionada contra mi pierna, sus rizos atrapando la última luz del sol, y algo en la cara de mi madre se aflojó. Cariño, susurró apenas audible, extendió una mano no hacia mí, sino hacia mi hija. Alba dudó solo un segundo antes de dar un paso adelante, su mochila colgando de un hombro. Mi madre la recogió lentamente como si temiera que Alba pudiera desaparecer si la abrazaba demasiado fuerte. Fue la primera vez que la tocaba. El sonido que hizo mi madre no fue un sollozo, más bien una liberación de aliento que había estado conteniendo durante años. Al otro lado de la habitación, Jaime, mi hermano menor, se movió en su silla, se pasó una mano por la nuca mirando al suelo de madera y cuando finalmente habló, las palabras salieron ásperas. Marina, sobre lo que dije esa noche de que nadie querría casarse con alguien como tú. Tragó saliva con la mandíbula tensa, fue estúpido y cruel, no debí haberlo dicho, lo siento. Asentí una vez, no por desdén, sino porque el perdón también puede ser silencioso, lo decía en serio, eso fue suficiente. Beatriz se levantó la última, por un momento solo me miró, realmente me miró, sus ojos moviéndose sobre mi uniforme, mis hijos, la mano firme de Alejandro en mi hombro, sus propias manos retorcidas juntas en su cintura, y dijo suavemente que no me estaba juzgando, no exactamente una pausa, luego otra, estaba celosa, eres más fuerte de lo que yo nunca me permití ser. Su voz se quebró pero no la ocultó. Beatriz nunca admitía debilidad, ni cuando éramos niñas, ni como adultas. La honestidad se sentó entre nosotras como algo raro y frágil. Las familias como la mía no dominan el idioma de las disculpas, las hablamos en vacilaciones, en tonos suavizados, en pequeños pasos el uno hacia el otro. Pero en ese salón tranquilo, con el sol bajando y mi hija acurrucada contra el hombro de mi madre, podía sentir algo cambiando, suave, tentativo. Por primera vez esa tarde no estaban defendiendo sus miedos, los estaban enfrentando, y eso era su propio tipo de curación. La casa se sentía diferente después de sus disculpas, más ligera de alguna manera, como si alguien finalmente hubiera abierto una ventana que había estado pintada y cerrada durante años. El aire se movió de nuevo, no rápidamente, solo lo suficiente para recordarnos que las familias pueden cambiar, incluso si el movimiento es lento y cauteloso. Mi madre todavía sostenía a Alba meciéndola suavemente sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Mateo se había acomodado en la rodilla de mi padre, el helicóptero de juguete descansando contra los vaqueros descoloridos de papá. La imagen era casi ordinaria, casi familiar, como algo que podría haber sucedido hace años si alguno de nosotros hubiera sabido cómo alcanzarlo antes. Alejandro y yo intercambiamos una mirada tranquila, una pequeña del tipo que las personas casadas comparten cuando algo grande se ha movido sin hacer ruido. Mi padre se aclaró la garganta, el sonido más suave esta vez, y dijo, Marina, esa ceremonia de la medalla, dinos cuándo es, estaremos allí, todos nosotros. Mi madre asintió con la mejilla rozando los rizos de Alba, Beatriz se secó los ojos con el dorso de la muñeca, Jaime me dio un pulgar arriba que fue mitad incómodo, mitad sincero.
Sentí una calidez asentarse bajo en mi pecho, no triunfo, no alivio, solo algo constante, algo pendiente desde hace mucho tiempo. No nos quedamos mucho más, los niños se estaban poniendo soñolientos y el cielo afuera se había plegado en ese azul profundo que viene justo antes de la noche. Mi madre besó las cabezas de ambos niños antes de devolvérmelos, y por primera vez en mucho tiempo, su abrazo no llevaba expectativas, solo amor. Afuera, el aire frío de la tarde nos recibió en el porche. Alejandro abrochó a Mateo en su asiento mientras yo ayudaba a Alba a subir a su lado, sus vocecitas se suavizaron mientras se acomodaban bajo sus mantas. El monovolumen olía a ceras de colores y crema solar, y al leve olor a limón de las toallitas que guardábamos en la consola. Mientras nos alejábamos de la casa, apoyé la frente ligeramente contra la ventana, la luz del porche detrás de nosotros brillaba dorada contra la oscuridad, un pequeño faro en la calle tranquila. Las familias no siempre aciertan a la primera, o a la quinta, a veces hace falta una grieta, un shock, una verdad puesta suave pero firmemente sobre la mesa. No todas las familias saben cómo entenderte de inmediato, pero si están dispuestas a escuchar, verdaderamente escuchar, siempre hay espacio para que el amor encuentre su camino de vuelta a casa. Y si esta historia te recuerda a alguien a quien has malinterpretado, o a alguien a quien estás tratando de entender, espero que dejes unas palabras abajo.